Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a una nueva cápsula explicativa. En esta oportunidad vamos a trabajar un nuevo objetivo de aprendizaje, que es el objetivo de aprendizaje 11, en donde vamos a analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana, ¿ya? Después que se produce el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, ¿ya? Para esto vamos a trabajar con el texto de estudio, principalmente con las páginas de la 38 a la 43, y de la página 80 a la 85, ¿ya? Inicialmente ustedes tendrán que definir algunos términos, el término expansión, el término exploración, colonización, nuevo mundo, por ejemplo, ¿ya? La idea es que ustedes busquen estas definiciones en su texto escolar o también en algún sitio web que sea confiable, ¿ya? Luego van a ver un pequeño video sobre el descubrimiento de América de Academia Play, así se llama por si lo quieren buscar en YouTube, tienen que ingresar aquello que está entre comillas y que yo les estoy subrayando ahora, en el buscador de YouTube, ¿ya? Después de ver ese video, ¿cierto? Van a tener que responder una serie de preguntas, 3 preguntas particularmente, ¿cierto? La número 1, por ejemplo, dice, ¿por qué se dice que el descubrimiento de América se produce por accidente, entre comillas? Y ahí van a tener que explicar en qué fecha y en qué año se produce el descubrimiento de América. Y en la número 3, ¿cómo crees que fueron los primeros contactos que se produjeron entre españoles e indios? ¿Ya? Las 3 preguntas aparecen de forma textual o literal en el video, no tiene mayor complejidad. Luego vamos a profundizar sobre el mestizaje, ¿cierto? Sobre esta mezcla que se produce entre los españoles que venían llegando y los indígenas que vivían ya en nuestro continente americano, ¿ya? Ahora, van a leer la página 48, ¿cierto? Y brevemente van a definir o explicar, ¿cierto?, qué es el mestizaje. La pregunta B, ¿cierto?, dice, ¿entre qué razas se habrá producido este proceso de mestizaje en América? Y se las acabo de mencionar yo ahora hace unos segunditos. Ya en la letra C, la pregunta es, según la lectura de la página 85, ¿qué significa el término transculturación? Y si se fijan en esta página aparece textual aquella definición. ¿Y cómo se produce este proceso de transculturación en América? ¿Sí? Ahí van a tener que explicar un poquito más en profundidad porque en el fondo son 2 preguntas en una. ¿Ya? Luego dice, de acuerdo a la información que nos entrega el texto, ¿qué es el sincretismo religioso? ¿Qué pasa con la religión indígena y qué pasa con la religión católica que traen los españoles? ¿Sí? ¿Continúan avanzando por sendas separadas o se mezclan de alguna forma? Más adelante tendrán que observar alguna imagen que está en la guía, ¿cierto? En donde aparece una pareja, ¿cierto?, de un español y de una india, ¿cierto?, y su hija que es mestiza y que está más abajito, ¿sí? ¿Qué puedes observar en esta pintura del periodo colonial? Ahí van a explicar lo que observan, ¿ya? Después, según tu opinión, ¿de qué origen son el padre y la madre que aparecen en esta pintura? ¿En qué detalles te fijaste para responder la pregunta? ¿En el color de la piel, en la vestimenta que ellos tenían? Ahí ustedes tienen que detallar. ¿En qué se fijan para responder la pregunta anterior? La letra F dice, según tu opinión, ¿cuál será el origen del niño o de la niña que aparece en la imagen? ¿Qué características físicas tiene este pequeño? El pequeño que aparece en la imagen, pero en la parte inferior. Y la letra G. De acuerdo a tu punto de vista, responde, ¿te consideras parte de algún pueblo indígena? ¿Por qué? Si su pregunta es sí, se consideran parte de algún pueblo indígena, tienen que argumentar, y si su respuesta es no, también tienen que entregar un argumento. ¿Ya? En la pregunta H, dice, en la actualidad, ¿consideras que los pueblos indígenas son respetados en nuestro país? ¿Por qué? Argumenta tu respuesta. ¿Ya? Ahí van 9 puntos, porque es una pregunta de argumentación. Hay un nivel o un desarrollo cerebral aún mayor, un nivel de complejidad mucho más grande, ¿ya? Luego van a analizar los roles de género, ¿sí? Y la sociedad estamental durante el periodo colonial, ¿ya? ¿A qué se refiere el término sociedad estamental? A que en el fondo la sociedad, la gente del periodo colonial en América estaba dividida en distintas clases sociales, ¿ya? Desde las clases sociales más adineradas
hasta las clases sociales más humildes, más pobres. ¿Ya? Y los roles de género en el fondo se refieren al rol que desempeñaban en la sociedad las mujeres y los hombres. ¿Ya? Dice que tienen que leer la página 80, ¿cierto? Y responder. ¿A qué se refiere el texto de la página 80 cuando afirma que la sociedad colonial era estamental? ¿Qué es un estamento? La pregunta de qué significa el término casta, y ahí lo van a tener que explicar brevemente. La pregunta C, de acuerdo al texto, ¿con qué propósito los españoles dividieron a la sociedad colonial en castas? ¿Por qué la habrán dividido en estos grupos? Cada uno marcado por las distintas tonalidades de piel que ellos tenían, los distintos orígenes de los que ellos provenían, ¿ya? Y finalmente van a tener que leer un texto, dos textos en realidad, ¿ya? Dos fuentes de información secundaria es la primera, y también secundaria es la segunda, ¿cierto? Sobre los roles de género que cumplían tanto los hombres como las mujeres, ¿ya? La primera pregunta del texto número 1 dice, ¿qué grupo social se encontraba en lo más alto de la pirámide social? Segunda pregunta, de acuerdo al texto número 1, ¿quiénes se encontraban en la base de la pirámide social, o sea, la parte más baja de esta? ¿Quiénes eran en el fondo aquellas clases sociales más pobres? En la siguiente pregunta, en la página 78, se afirma que algunos historiadores creen que la sociedad colonial era patriarcal. ¿A qué se refieren con este término patriarcal? ¿De dónde viene esta palabra patriarcal? La pueden responder incluso buscando ayuda en algún sitio web. ¿Ya? En el texto número 2, ustedes también lo tienen que leer, ¿cierto? Y este texto sí profundiza sobre los roles de género que desempeñaba principalmente la mujer, ¿sí? La mujer de la alta sociedad y las mujeres de los grupos sociales inferiores, más pobres, más vulnerables, más desposeídos. ¿Ya? Eso sería, chicos, que estén muy bien. Nos vemos en clases online.